Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver lo que es una matriz, qué operaciones podemos hacer con ellas y algunas propiedades. Una matriz es un arreglo. Generalmente se mencionan con letras mayúsculas. Por ejemplo, la matriz 1, 2, 3. Esta es una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Podemos decir que A pertenece a las matrices de dimensión, entonces 2 por 3. Siempre se nombra primero las filas y después las columnas. Otro ejemplo podría ser esta matriz, que tiene 2 filas y 2 columnas. Generalmente, en este caso, cuando tienen la misma cantidad de filas que de columnas, decimos que es una matriz cuadrada. También podemos pensar que los números reales son matrices de dimensión o de tamaño 1 por 1. Entonces, en general, vamos a decir que una matriz A es un arreglo donde los elementos, como ven acá, que contiene esa matriz, son números reales, y cada elemento los vamos a identificar por un doble subíndice, porque nos interesa ver en qué fila y en qué columna se encuentran. Entonces, la primera fila va a estar formada por los elementos A11, 12, 13, hasta 1n. La segunda va a ser la segunda fila y primer columna, 2, 1. Este elemento está en la posición 2, 2. Y así hasta 2 sub n. Y vamos a agregar una fila número m, m2, hasta mn. Esto es una matriz que pertenece al conjunto de matrices del tamaño m por n. Cada elemento lo vamos a identificar de la forma IJ, como dijimos hoy, donde I es la fila y J es la columna. Por ejemplo, en la matriz A, que tenemos acá, el elemento 1, 3, está en la primera fila, tercer columna, así que me quedo con el 3. El elemento 2, 2, lo busco en la segunda fila, segunda columna, y ahí veo que es el 5. Entonces, una matriz la podemos identificar de esta forma. Si yo considero que estos son los elementos, lo puedo escribir de esta manera. Fíjense que las filas de las columnas A tienen n elementos, o sea, las filas son n uplas. Y las vamos a identificar de la forma A sub I1, A sub I2, hasta A sub IN. Y el valor de I varía desde 1 hasta m. Y las columnas tienen m elementos. Las vamos a decir que son m uplas. Y las vamos a identificar de la forma A sub 1J, A
sub 2J hasta sub MJ. Y acá J varía de 1 a N. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué operaciones podemos hacer con estas matrices? La primera operación que vamos a ver es la suma. Suma o resta, ¿no? Cuando sumamos dos matrices, los elementos de este resultado lo vamos a obtener de sumar los elementos que están en la misma posición. Obviamente que para poder sumar, las dos matrices tienen que tener el mismo tamaño, la misma forma. Entonces, supongamos que la matriz A es 1, 3, 4, 2, menos 1, 0. Y la matriz B, menos 1, 3, 2, 5, 3, 1. Fíjense que las dos tienen 3 filas y 2 columnas. Entonces, A más B, lo que vamos a ir haciendo es sumar los elementos que están en la misma posición. El A11 lo sumo con el B11. Y eso, en este caso, me da 0. 1 menos 1 me da 0. Y así continuamos con los demás. El 2 lo voy a sumar con el 3, me da 5. El 3 con el 2 también me da 5. Menos 1 más 5 me da 4. 4 y 3 me da 7. Y 0 y 1 me da 1. Si nosotros queremos calcular B más A, fíjense que obtenemos el mismo resultado que el anterior. Así que una de las propiedades de la suma es que es conmutativa. Si nosotros escribiéramos una matriz del mismo tamaño en este caso que A, donde todos los elementos son ceros, esto se conoce como la matriz nula. Si sumamos A con la matriz nula o en forma conmutada, ahí vemos que obtenemos la misma matriz A. Es decir, esta matriz nula es el elemento neutro de la suma, porque al sumar cualquier matriz con la matriz nula nos da la misma matriz. Si ahora escribo A como menos 1, menos 2, 3, menos 3, 1, menos 4 y 0, fíjense que es la misma matriz A, pero con los signos cambiados de todos los elementos. Entonces, esa matriz la vamos a llamar opuesta. De tal forma que si yo sumo la matriz con su opuesta, me va a dar la matriz nula. ¿Sí? Acá aparece también la matriz opuesta. ¿Qué otras operaciones podemos hacer con matrices? Podemos ver el producto de un escalar, o sea, de un número, por una matriz. Entonces, vamos a multiplicar un número real por la matriz A. Eso nos va a dar otra matriz del mismo tamaño. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si quiero multiplicar a la matriz A,
que tenemos escrita más arriba, por 3, lo que vamos a hacer es multiplicar todos los elementos por 3. En este caso el primero va a ser 3 por 1. Y así con los demás. Ya voy escribiendo los resultados. El 2 por el 3 me va a dar 6. El 3 por el 3 me va a dar 9. Menos 1 por 3 me va a dar menos 3. 4 por 3 me va a dar 12. Y 0 por 3 me va a dar 0. Esta es entonces la matriz resultante. Fíjense que tiene el mismo tamaño. Sigue siendo de 3 por 2. En esta operación de un producto escalar por un número, fíjese que si yo multiplico el número 1 por la matriz A, me sigue dando la misma matriz A. Sería el neutro en la multiplicación de un escalar por la matriz. Y después aparecen más propiedades que las vemos al final. También vamos a definir la matriz transpuesta. Si A es una matriz que pertenece al conjunto de matrices de M por N, la transpuesta de A, que la simbolizamos con esa T como exponente, va a pertenecer al conjunto de matrices de N por M. Es decir, el número de filas de la matriz A pasa a ser el número de columnas de la transpuesta. Y lo mismo pasa con las columnas de A, pasan a ser las filas de la transpuesta. Entonces, vuelvo a escribir la matriz A que utilizamos antes para encontrar la transpuesta. Fíjense que esta tiene una dimensión de 3 por 2, así que la transpuesta va a tener una dimensión de 2 por 3. Entonces tomamos la primera fila de la matriz A y la escribimos como primer columna de la transpuesta. Ahí va a estar el 1, 2. La segunda fila de A va a ser la segunda columna de su transpuesta. Ahí está el 3 menos 1. Y finalmente la tercera fila va a ser la tercera columna. Acá va a estar el 4, 0. Bueno, otra matriz que vamos a utilizar es la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, ¿sí? En general va a ser de M por M, por ejemplo. Este tipo de matriz se dice que es cuadrada. Todos los elementos I, J, si I es igual a J, son 1. Entonces, el A11 es 1. Y todos los demás son ceros. Si no coincide el número de filas con el columna. Así que todos los demás en esta fila son ceros. En la segunda fila, el primero va a ser 0 y el A22 va a ser 1. En la posición segunda fila, segunda columna. Y así sucesivamente, entonces se logra de esta forma que los elementos que están en lo que se llama diagonal de la matriz, a veces dicen diagonal principal, son todos unos y los demás son ceros. ¿Sí? Esta es la matriz de identidad.
Otra matriz que aparece son las matrices triangulares. La matriz triangular superior es aquella que tiene todos los elementos por debajo de la diagonal ceros. Entonces, si la escribo en forma general, este es el A11, A22, AMM, acá hay números, 1, 2, hasta 1M, y acá por debajo de la diagonal son ceros. Esta es la superior. Y la inferior es al revés. Por encima de la diagonal son ceros. Y los demás pueden ser cualquier número. Y también podemos hablar de la matriz diagonal, donde los elementos de la diagonal pueden ser cualquiera, pero por encima y por debajo de esa diagonal aparecen ceros. Bueno, y por último vamos a ver otra operación con matrices, que es la multiplicación. Multiplicación entre matrices. Vamos a tener una matriz A que va a pertenecer a las matrices de la forma M por N. Y la matriz B va a pertenecer al conjunto de matrices de la forma N por ejemplo, S. ¿Qué vemos acá? ¿Cuándo se puede hacer una multiplicación? Si el número de columnas de la matriz A coincide con el número de filas de la matriz B, voy a poder hacer la multiplicación de A por B. Esto me va a dar una nueva matriz C, y esta matriz C va a pertenecer al conjunto de matrices del tamaño M por S. Es decir, las filas de A por las columnas de B. Entonces vamos a ver un ejemplo. Sigo tomando la matriz A que vimos hoy. Fíjense que esta matriz es de tamaño 3 por 2. Entonces la matriz B tiene que tener 2 filas por las columnas que se me ocurren a mí. Pero para poder hacer la multiplicación, las columnas de A coinciden con las filas de B. Bueno, yo la voy a hacer de 2 por 3. Y la dimensión que va a tener el resultado que es A por B, que lo vamos a llamar C, va a ser de 3, que son las filas de A, por 3, que son las columnas de B. Entonces, ¿cómo encuentro cada elemento? Este elemento está en la posición 1, 1. Entonces,
¿qué es lo que voy a hacer para encontrar ese primer elemento? Voy a multiplicar en forma escalar la primer fila de A con la primer columna de B. ¿Qué quiere decir en forma escalar? Que voy a multiplicar elemento a elemento y los voy a sumar. Entonces voy a hacer la cuenta de 1 por 1, 1 por 1, y le voy a sumar 2 por 3. 2 por 3. Esto me da 7. Entonces, este primer elemento es 7. El que sigue, si sigo con las filas, está en la posición 1, 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a multiplicar? Y bueno, voy a multiplicar la primer fila, como me lo indica la primera posición, pero ahora no con la primera columna, sino con la segunda. Primer fila, segunda columna. Y otra vez multiplico cada número y sumo. 1 por 0 me da 0 y 2 por 2. Esto da 4. Entonces en esta posición ponemos un 4. Y así continuamos. Fíjense que en la posición que sigue, que es 1, 3, voy a multiplicar la primera fila y ahora con la tercera columna. El C1, 3 va a ser 1 por menos 1 más 2 por menos 2. Esto da menos 1, menos 4, menos 5. Para completar la segunda fila, ahora estoy en la posición 2, 1, segunda fila, primera columna. Entonces, ya no utilizo más la primera fila de A, sino que empiezo a utilizar la segunda fila con cada una de las columnas. ¿Sí? Primera, segunda y tercera. Entonces, lo voy escribiendo directamente. Este es el resultado de 3 por 1, que es 3, y menos 3, menos 1 por 3, que es menos 3. 3 menos 3, 0. Primera con segunda columna. 3 por 0, 0, menos 2 de menos 1 por 2 me da menos 2, así que me da menos 2. Primera con tercera. 3 por menos 1 es menos 3. Y menos 1 por menos 2 es 2. Menos 3 más 2, menos 1. Y ahora arrancamos utilizando la tercera fila, también con cada una de las columnas. Entonces, la posición 3, 1 es 4 por 1, 4, 0 por 3, 0, así que me queda 4. Primera fila, segunda columna, 4 por 0, 0, 2 por 0, 0, me queda 0. Y con la tercera columna, 4 por menos 1 es menos 4, y este me da 0, menos 4. Y así es como tienen que hacer ustedes la multiplicación. Fíjense que si yo quiero ahora resolver B por A, B es 1, 0, menos 1, 3, 2, menos 2, y A era 1, 2, 3, menos 1, 4, 0.
y quiero hacer B por A, esta tiene 2 filas y 3 columnas. La matriz A es de dimensión 3 por 2, entonces el número de columnas de B, en este caso, coinciden con las filas de A, así que puedo hacer la multiplicación. Y el tamaño que me va a dar el resultado es de 2 por 2. Entonces acá visualizamos, sin necesidad de hacer la cuenta, que A por B no me da lo mismo que B por A. O sea, acá la multiplicación no es conmutativa. Si quieren hacemos rápidamente esta multiplicación. Primer fila, primer columna. O sea, el elemento 1, 1 es 1 por 1, 1, 0 por 3, 0, y menos 1 por 4, menos 4. Así que acá me da menos 3. Esta está en la posición 1, 2, primer fila, segunda columna. 1 por 2, 2, 0 por menos 1, y menos 1 por 0, me vuelve a dar 0, así que esto da 2. Esta es la posición 2, 1, segunda fila, primer columna. Segunda fila, primer columna. 3 por 1, 3. 2 por 3, 6. Menos 2 por 4, menos 8. Esto me da 1. Y el último elemento, 2, 2. En la posición 2, 2. Segunda fila, segunda columna. 3 por 2, 6. 2 por menos 1, menos 2. Y 0. Así que esto me da 4. Bueno, anotamos un poquito las propiedades de las operaciones para tenerlas un poquito más en claro, que incluso ustedes pueden demostrar. Con respecto a la suma, vimos que la suma es conmutativa, o sea, A más B me da lo mismo que B más A. También cumple la asociatividad. Si sumo A más B y después le sumo C, me da lo mismo que si a A le sumo B más C. Existe el elemento neutro, que es la matriz nula, donde el resultado de sumar cualquier matriz con la matriz nula me da la misma matriz. Y existe la matriz opuesta, de tal manera que si sumo una matriz con su opuesta me da la matriz nula. Con respecto al producto por un escalar, también tenemos 4 propiedades. El 1 multiplicado por cualquier matriz nos da la misma matriz. Si multiplico un número por una matriz y después lo quiero multiplicar por otro número, puedo multiplicar los dos números y después multiplicarlo por la matriz. Acá tengan en cuenta que C y R son números reales y las matrices A y B tienen la misma dimensión, ¿no? La misma forma. Puedo distribuir el producto de un número con respecto a la suma de matrices, esto es C por A más C por B. Y también puedo distribuir la suma de dos números con respecto a una matriz. Esto me va a dar C por A más R por A.
Y con respecto a la multiplicación, vimos que no era conmutativa, pero sí es asociativa. Si quiero multiplicar A por B y después multiplicarla por otra matriz C, puedo hacerlo en este orden también. Y puedo distribuir el producto de una matriz con respecto a la suma de dos matrices. Puedo hacer A por B más A por C. Incluso puedo hacerlo tanto por derecha como por izquierda. Puedo tener primero la suma y después la multiplicación, y esto me va a dar A por C más B por C. Fíjense que si la matriz que distribuyo está por la derecha, digamos, acá sigue estando a la derecha del producto, porque como no es conmutativa, no lo puedo invertir. Bueno, con estos ejemplos ya van a poder realizar los primeros ejercicios de la práctica 3.